Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar quiero empezar esta comparecencia después de la mesa de Junta de Portavoces con algo que para nosotros es un principio básico, que es la libertad de expresión. Tal y como narra en la queja que le hemos presentado a la presidenta del Parlamento y que tenéis todos, a un compañero del Partido Socialista, el parlamentario Guzmán Garmendia, se le reunió en el despacho de la presidenta para intentar coaccionarle y que rectificara en un artículo de opinión que había publicado ese mismo día, que fue el viernes. Esto, algo inédito en el Parlamento, creemos que atenta contra la libertad de expresión, contra la libertad de opinión de cada uno de los parlamentarios y parlamentarias. No es la primera vez que ocurre, también lo tengo que decir, pero desde luego como Partido Socialista no lo podemos permitir, porque esto es un principio básico, que es la libertad de opinión y la libertad de expresión. Y además la presidenta utilizó recursos de la Cámara, como es la jefa de la letrada mayor y el jefe de prensa, en aquella reunión que era más de carácter político que técnico. Por lo tanto, le pedimos en esa queja que pida disculpas al parlamentario por esa coacción que le hizo, que no instrumentalice a los servicios de la Cámara para fines personales y que no se vuelva a producir esto y que garantice, como digo, la libertad de opinión y que se atenga a las funciones estrictamente de su puesto, que a veces creo que no las tiene muy claras. Bueno, en lo que tiene que ver con esta semana, en el Parlamento de Navarra, dos cuestiones relevantes. Una, tenemos el jueves el debate de presupuestos. El Partido Socialista ya ha decidido que va a votar no a los presupuestos de Navarra. Dijimos que venían con algunos avances en materias que nosotros entendíamos positivas, pero que, pues que todavía había que tenían algunas deficiencias y que había que pulirlas. En ese diálogo que mantuvimos con la presidenta, pues lo que nos hemos dado cuenta es que su palabra es solamente, las palabras se las lleva el viento, porque en realidad no tiene capacidad de decisión. Es una pena que la presidenta del Gobierno no tenga capacidad de decisión, porque la capacidad de decisión la tiene el cuatripartito, y como el cuatripartito no ha querido aceptar las enmiendas del Partido Socialista, de las 145 solamente se han aceptado 3. Por lo tanto, eso nos obliga a votar en contra del presupuesto. Como digo, la presidenta sí que nos había mostrado su posición favorable a negociar, a transaccionar algunas enmiendas, pero la llamada del cuatripartito a la presidenta al orden ha hecho que no se puedan haber aprobado ninguna de las enmiendas. Por lo tanto, votaremos que no, porque todavía este presupuesto tiene numerosas deficiencias que no han sido subsanadas en el trámite parlamentario. Y luego otra de las cosas que nos preocupa, y que esta semana, el día 21, si no me equivoco, miércoles, hay reunión del Consejo Escolar en el que van a tratar la orden foral, en la que debilita el programa de aprendizaje en inglés, cosa que nosotros estamos en contra. Denunciamos el ataque de este Gobierno al programa de aprendizaje en inglés y tendremos alguna sesión de trabajo esta semana escuchando la opinión de los directores de los centros PAI y de los centros British, que también dicen que esta orden foral que pretenden aprobar debilita el programa de aprendizaje en inglés. Nada más. ¿Hay alguna pregunta? Sobre la queja que han presentado, hablo de intento de coacción ante una acusación tan grave, ¿no se puede detallar algo más? Bueno, te cuento lo que pasó. El viernes se publicó un artículo de opinión de un acuerdo de mesa, un acuerdo que no compartimos. La presidenta es la representante de la mesa, es la representante de todos los parlamentarios, por lo tanto asume en primera persona la responsabilidad de ese acuerdo. En el artículo de opinión se criticaba el acuerdo. Desde luego, si algo es el parlamentario Garmendia, es exquisitamente educado, quiero decir que ni falta la verdad en el acuerdo, ni hay ningún... lo podéis leer, ¿no? En el artículo de opinión ni se falta la verdad, ni se insulta a nadie, es magníficamente respetuoso. La presidenta, en el ejercicio de su autoridad, llama al parlamentario a su despacho, el parlamentario va a su despacho, en el que se encuentra con la jefa de gabinete de la presidenta, el secretario de la presidenta, la letrada mayor y el jefe de prensa. Y en esa reunión se le pide que rectifique públicamente de su artículo, coaccionándole y diciéndole pues que había muchas inexactitudes y mentiras en ese artículo, cosa que no es cierto. Por lo tanto, yo creo que ahí hubo una utilización de los recursos públicos, como es de la letrada mayor y del jefe de prensa, para un tema que es político, que no es técnico ni muchísimo menos, y desde luego a mí me parece que intentar coartar la libertad de expresión, y luego pues hubo acusaciones de distinto tipo. Eso ya creo que no es de buen gusto comentarlas, y además, como digo, como no es la primera vez que la presidenta intenta coaccionar a un parlamentario, desde luego como
responsable de mi grupo, no voy a permitir que se coaccione a ninguno de los compañeros del Partido Socialista. Desde luego, yo creo que esta queja y esta reflexión la he puesto encima de la mesa, en la mesa de Junta de Portavoces, porque creo que no se debe hacer a ningún parlamentario, a ninguno, porque además esto es inédito en la Cámara. Jamás había ocurrido eso. Y hemos tenido presidentes de Parlamento de distintos grupos políticos y jamás ha ocurrido lo que está ocurriendo con esta presidenta. ¿Ha dicho alguna presidenta en la mesa de Junta? Bueno, ha intentado pues decir que el artículo de opinión no era exacto, bueno, que puede ser discutible o no, pero el artículo de opinión es una crítica política, no es un tema técnico. Y desde luego, bueno, pues ella también ha considerado que quizás alguien, no ella, lo ha dicho literal, se excedió en sus palabras en aquella reunión. ¿Cuál es el trámite ahora de esto? No, bueno, pues yo lo que pone aquí es que se disculpe, por lo menos que se disculpe ante el señor Garmendia y que, bueno, pues, que respete la libertad de expresión, la crítica política, bueno, pues lo que todos hacemos, ¿no? Al final, nada más. Gracias.